Last paragraph of page 4. With the question of who Israel really is. It's not divided by pages. Oh, it's not. Oh, okay. So, with the question of who Israel really is, Entonces, con esta hopefully answered, pregunta de quién es realmente Israel, habiéndole dado ya una respuesta, we'll ask whether God has revealed any future promises for physical or national Israel. nos haremos la pregunta de si Dios tiene alguna promesa especial, particular, futura para el Israel físico, nacional, And for those who identify with it. y para aquellos que se identifican con ese Israel. First of all, in terms of the land of Canaan, En primer lugar, en cuanto a la tierra de Canaán, God announced in Joshua 21, Dios anunció en Josué capítulo 21, 43 through 45, versículos del 43 al 45, and then again in chapter 23, verses 14 and 15, y una vez más en el capítulo 23, versículos 14 y 15, that not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. que ni una sola de las promesas de Dios para con la casa de Israel fallaría. Every one was fulfilled. Cada una se cumplió. This has to do with the land. Esto se refiere a la tierra. Now, La tierra de Canaán. many, however, believe that the Jews are yet to be regathered in Palestine. Sin embargo, muchos creen que todavía los judíos en el futuro se van a volver a reunir en Palestina. And that the formation of the state of Israel in 1948 is fulfillment of biblical prophecy. Y que el establecimiento del Estado de Israel en el año de 1948 es un cumplimiento de la profecía bíblica. Now, though this event, like all events, Ahora, aunque este evento, al igual que todos los demás, including the formation of many other states before and after it, incluyendo la formación de otros estados antes y después, fall under the sovereign plan of God, están bajo el plan soberano de Dios. the formation of this state La formación de este estado is nowhere prophesied in Scripture. en ningún lugar de la escritura aparece profetizado. Many Old Testament verses speak of the Jews being regathered in Palestine, Muchos versos del Antiguo Testamento hablan de los judíos que son reunidos en Palestina, but all of these relate to the return of Israel from their exile in Babylon. pero todos ellos se refieren al regreso de Israel del exilio en Babilonia. So if there are any, Por lo tanto, si hay alguna, even one, aunque sea una, prophesying the return of Israel to the promised land profecía acerca del regreso de Israel a la tierra prometida, after the fall of Jerusalem in AD 70, después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, I would like to see it. a mí me gustaría que me la mostrara. In fact, Jesus himself says De that hecho- there are none. De hecho, el mismo Jesús dice que no existen. For prophesying of Jerusalem's destruction, Jesus says, Pues cuando profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén, Jesús dijo, "These are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled." Luke 21, verse 22. en Lucas 21, versículo 22, dice, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. When Jerusalem was destroyed, every prophecy in the Bible that ever had anything to do with Israel as a holy nation was fulfilled. Cuando Jerusalén fue destruida,
Cada profecía en la Biblia que tuviese alguna relación con Israel como una nación santa se cumplió. The only thing prophesied after this event Lo único que se profetiza después de este evento, regarding the Jews as a nation con respecto a los judíos como nación, is, quote, they will be taken captive into all the nations. es que serían llevados cautivos a todas las naciones. Luke 21, verse 24. Lucas 21-24. At that point in history, En ese punto, en ese momento de la historia, the kingdom of God was taken away from them. el reino de Dios les fue retirado a ellos, As Jesus says in Matthew 21, verse 43, como dice Jesús en Mateo 21:43, and given to a people, y fue dado a un pueblo the church, o a gente, la iglesia, who will produce its fruit. que produzca los frutos de él. But someone might say, Pero alguien podría decir, what about Romans 11, verse 26? ¿qué pasa con Romanos capítulo 11, versículo 26? Here Paul explicitly says, Aquí Pablo dice explícitamente, and so all Israel will be saved. y luego todo Israel será salvo. Now, before we look at this verse itself, Antes de meternos propiamente en este versículo, we must bear in mind that the apostle is not talking about the nation of Israel here. debemos tener en mente, tener presente que Pablo aquí no está hablando de Israel, la nación, Nor, as we'll soon see, a mere bloodline of people. ni, como veremos, a un linaje, a un pueblo. Now, for sure, Ciertamente, the context here is definitely dealing with ethnic Israel. el contexto aquí definitivamente está tratando con la Israel étnica. But as Romans 9:6 already informed us, Pero como ya nos dijo Romanos 9:6, not all who are descended from Israel are Israel. no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. So what Paul is saying in Romans 11, verse 26, Entonces lo que Pablo dice en Romanos 11:26 is that all the elect Jews who are believers in Jesus Christ will be saved. es que todos los judíos elegidos que son creyentes en Jesucristo serán salvos. That this is obviously the case Podemos saber que este es el caso, obviamente, is confirmed in what the apostle continues to say in this verse and in the following two verses. porque lo confirma lo que el apóstol continúa diciendo en este versículo y en los siguientes dos. As it is written, he says, Dice, como está escrito, the deliverer will come from Zion. vendrá de Sión el libertador, He will turn godlessness away from Jacob. que apartará de Jacob la impiedad. For this is my covenant with them when I take away their sins. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Who is this all Israel then? ¿Quién es este todo Israel o a quién se refiere? Who is certainly going to be saved? ¿Quiénes son los que se van a salvar definitivamente? They are all the Jewish believers in Jesus Christ Son todos los creyentes judíos en Jesucristo, who takes away their sins. el cual quita su impiedad o sus pecados. But someone might also say, what about Romans 11 verse 2? Pero alguien podría decir, ¿qué pasa con Romanos 11:2? Now here Paul says, God did not reject his people whom he foreknew. Aquí dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. But this too confirms the meaning of the all Israel whom we have defined already. Esto también confirma quién es ese todo Israel que ya hemos definido. For those God foreknew refers to the remnant chosen by grace, Pues mentioned in verse 5. Pues aquellos que él desde antes conoció se refiere al remanente elegido por gracia, como ya se mencionó en el versículo 5. In verse 1 already, En el versículo 1, Paul declared that as an Israelite, he was among the remnant whom God had not rejected. Pablo dice que él mismo era parte de ese remanente que Dios no había rechazado. This is that spiritual line within ethnic Israel who are the elect of God. Se refiere a esta línea de creyentes dentro del pueblo de Israel nacional que Dios había elegido.
So to foreknow is based on the Hebrew idiom meaning to love beforehand. Antes conoció, a los que antes conoció, esta expresión se basa en una expresión judía que significa que los amó desde antes. Look at Amos 3 verse 2, Vean Amós capítulo 3 versículo 2. where you only have I known clearly means you only have I loved. Donde a vosotros solamente he conocido, claramente significa a vosotros solamente he amado. Or if you're still in doubt, go to Genesis 4 verse 1. O si siguen dudando, vayan a Génesis 4:2. There it says that Adam 4:1, perdón. There it says that Adam knew Eve and she conceived. Ahí dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió. Obviously, this was not just a intellectual, cognitive knowledge. Claramente no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, cognitivo. This was passionate love. Fue un amor apasionado. Where am I here? In Romans 8 verse 29, En Romanos 8:29, Paul says, those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son. dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. So the meaning is that those whom God loved beforehand, Entonces el sentido es a aquellos a los que Dios amó de antemano. before the creation of the world, Antes de la fundación del mundo, he predestined to salvation. a ellos los In Christ. predestinó para salvación en Cristo. Thus, God's people whom he foreknew Así, el pueblo de Dios que Él desde antes conoció, refers to the elect among the Jews se refiere a los elegidos en medio de los judíos, who were predestined to eternal life through faith in Jesus Christ. que fueron predestinados para vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Is there then no prophecy in Scripture Entonces, ¿no queda ninguna profecía en la Escritura pertaining to the future of the Jews as an ethnic entity? que se refiera a los judíos como una nación étnica? Well, along with John Calvin, Junto con Juan Calvino, many of the reformers, muchos de los reformadores and several well-known Reformed expositors today y muchos expositores reformados hoy bien reconocidos, I would say that there is. junto con ellos yo diría que sí la hay. For speaking of the natural descendants of Abraham, Pues hablando de los descendientes naturales de Abraham, Paul asserts in Romans 11 verse 15 Pablo dice o afirma en Romanos 11:15 that if their rejection is the reconciliation of the world, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, what would their acceptance be but life from the dead? ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Later in verse 25, Paul informs us that Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Más adelante, en el versículo 25, se nos informa que en Israel ha acontecido un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. As John Murray points out, Como señala John Murray, there is a clear contrast between Israel's rejection or casting away by God existe un contraste claro entre el rechazo o el desprecio, digámoslo así, de Dios hacia Israel and their acceptance or receiving by God. y su aceptación o recepción por parte de Dios. The former led to the reconciliation of the world. El rechazo llevó a la reconciliación con el mundo. The latter, says Paul, La recepción sí, la recepción. will be nothing less than life from the dead. No será menos que vida de entre los muertos. What does this life from the dead mean? ¿A qué se refiere esta vida de entre los muertos? Well, as Paul does not use the standard word for resurrection
Dado que Pablo no usa aquí la palabra que normalmente usa para referirse a la resurrección, he seems to have something else in view here. parece que estuviera pensando en algo diferente. But when the mass of Israel, according to the flesh, who were rejected by God formally, from the bottom, page 5. Pero cuando todo Israel, según la carne, fue rechazado por Dios en el pasado, are received by God through faith in Christ. ahora son recibidos por Dios por medio de la fe en Cristo. This life from the dead will become manifest. En ese momento esta vida de entre los muertos será manifiesta. Citing Calvin and others, Citando a Calvino y a otros, Murray says that the expression life from the dead Murray dice que la expresión vida de los muertos could appropriately be used to denote the vivification podría bien significar la vivificación o avivamiento that would come to the whole world que vendría al mundo entero from the conversion of the mass of Israel and their reception into the favor and kingdom of God. a partir de la conversión de todo Israel y su recepción en el favor y en el reino de Dios. Now, as far as I know, Hasta donde yo sé, there has never yet been a conversion of Jews to Christ no ha ocurrido una conversión de los judíos a Cristo anywhere near the same scale and proportion que se acerque a esta escala o proporción of that mass who rejected him. de todos aquellos que lo rechazaron. And it is on this basis alone Y es con esto como fundamento that we can assert any future plan of God in regards to ethnic Judaism. que podemos afirmar algún tipo de plan futuro por parte de Dios para la Israel étnica. But to come back to our main thesis, Pero para volver a nuestro tema principal, this does not involve nor imply esto ni involucra ni da a entender the revival of the Jews nor Israel la revivificación de los judíos o de Israel as a separate people of God apart from the church. como un pueblo separado de Dios aparte de la iglesia. For any restoration of the Jews, Pues cualquier restauración de los judíos, according to Romans 11 verse 24, según Romanos 11:24, can only happen by their being grafted into the one olive tree of the people of God. solo puede suceder si son injertados en el buen olivo que es el pueblo de Dios. In other words, by their incorporation through faith into the body of Christ, En the otras, church. en otras palabras, mediante su incorporación en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Since then, according to Ephesians 2, 13 through 19, Entonces, según Efesios 2, versículos 13 al 19, the Gentile believers are no longer excluded from citizenship in Israel, los creyentes gentiles no son excluidos ya de la ciudadanía de Israel, nor foreigners to the covenants of the promise, ni son extranjeros o extraños a los pactos de la promesa. all the promises made to Israel Todas las promesas hechas a Israel are now enjoyed by the church, ahora las disfruta la iglesia, which is comprised of both Jew and Gentile Christians. conformada tanto por judíos como por gentiles cristianos. There is then no separate promises for ethnic Israel apart from those that are promised to the true Israel of God, the church. Entonces no existen promesas separadas para el Israel étnico diferentes de las promesas dadas al verdadero Israel de Dios, a la iglesia. To insist then Entonces, insistir on an earthly city, en que vendrá una ciudad terrenal, an earthly throne, un trono terrenal, an earthly temple, un templo terrenal and an earthly land of promise for the Jewish believers y una tierra prometida terrenal para los judíos creyentes, is to rob them es robarles of their true inheritance as the true seed of Abraham. de su verdadera herencia como verdadera simiente de Abraham. For the keys of the house of David are now in the possession
of Christ. Pues las llaves de la casa de David hoy las posee Cristo. As Isaiah 22:22 Como dice Isaías 22:22 and Revelation 3 verse 7 tells us, y Apocalipsis 3:7. who has given the authority to exercise them to the church. Y Él le ha dado la autoridad para usar esas llaves a la iglesia. And the real temple, Jerusalem, Y el verdadero templo, Jerusalén, altar, el altar, holy place, el lugar santo, high priest and el sacrifice, sumo sacerdote y el sacrificio, have all been fulfilled by Christ in heaven. todo eso se ha cumplido por Cristo en el cielo. Under the Old Testament, these were given only as shadows of the good things that were coming. En el Antiguo Testamento, estas cosas fueron dadas como sombras de lo bueno que habría de venir, They were not the realities themselves. pero no eran la realidad en sí mismas. As Hebrews 10 verse 1 tells us. Como dice Hebreos 10:1. Why then Entonces, ¿por qué would God go backwards with the Jews? retrocedería Dios con respecto a los judíos? And promise them what they formerly had, Prometiéndoles lo que ya tuvieron but were only a shadow and anticipation y que era solamente una sombra, un anticipo of the better things that were coming. de las cosas mejores que vendrían. As Hebrews 11 verse 40 says, Como dice Hebreos 11:40. these former blessings are not destroyed or lost, Estas bendiciones primeras no se ven destruidas ni perdidas, except as shadows, solamente como sombras, but they are all realized in Christ. pero todas ellas se cumplieron en Cristo. Even the land of Canaan, Incluso la tierra de Canaán, which is promised to Abraham and his seed, que se le promete a Abraham y su simiente, and which certainly shall be their everlasting possession, y que será ciertamente su posesión eterna, is not the earthly country of Palestine, no se refiere a la tierra o al país terrenal de Palestina, but the heavenly country which is to come. sino a esa tierra celestial que estaba por venir, When the, está new, por venir. when the new Jerusalem will come down upon the new earth. Cuando la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra nueva. To insist upon the literal fulfillment of God's promises to Israel, Insistir en el cumplimiento literal de las promesas de Dios para con Israel, including the rebuilding of a literal temple incluyendo la reconstrucción de un templo literal and the restoring of sacrifices upon its altar, y la restauración de sacrificios sobre ese altar, would not only deny God's people the true riches promised to them in Christ, no solamente le negaría al pueblo de Dios las verdaderas riquezas prometidas a ellos en Cristo, but it would constitute a denial of the gospel itself sino que negaría el evangelio mismo and the greatest of blasphemies y sería against God himself. la más grande blasfemia en contra de Dios mismo. Or would it not be a denial of the once for all perfect and finished sacrifice of his son upon the cross? ¿Acaso esto no negaría la eficiencia o la suficiencia del sacrificio terminado de una vez y para siempre por su Hijo en la cruz? And would God not be declaring that sacrifice as insufficient by commanding further sacrifices to be offered upon a reconstituted altar? Y al mandar que se hicieran sacrificios, más sacrificios, sobre ese altar reconstruido, ¿no sería como que Dios declarara que el sacrificio de su Hijo fue insuficiente? Such a thought is as unimaginable as it is abhorrent. Esta idea es tan inimaginable como lo es aborrecible, In the highest degree, en el más alto grado. to any and all who have been redeemed by the precious blood of this Lamb. Lo es para todos aquellos que han creído y han confiado, que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. When God destroyed Jerusalem and its temple in 70 AD, Cuando Dios destruyó a Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo, it was not only a demonstration of his vengeance against his faithless covenant-breaking people, no fue solamente una demostración de su venganza sobre este pueblo infiel que rompió su pacto,
but a declaration of the end of the old covenant. sino que fue una declaración del fin del antiguo pacto. It was a declaration that the old order under Levitical law was forever finished. Fue una declaración de que el antiguo orden bajo la ley levítica estaba acabado para siempre. And his destruction of the temple was his statement that he would suffer no pretense that it was not. No pretending. Pretense? Can you say the sentence again? In his destruction of the temple. Yeah, and his destruction of the temple was his statement that he would allow no pretending that it was not. Y su destrucción del templo fue una declaración de que él no permitiría que se pretendiera que ese templo no había sido destruido. Without that temple and its prescribed sacrifices, Sin el templo y sin los sacrificios prescritos, Judaism is no more. el judaísmo ha cesado de existir. Neither is Israel as a theocracy, También dejó de existir Israel como teocracia. and neither are Jews, according to the flesh, Y también los judíos, según la carne, the covenant people of God. han dejado de ser el pueblo de pacto de Dios. No, the people of God are one people comprised of all believers in Jesus Christ, El pueblo de Dios es más bien el pueblo conformado por todos los creyentes en Jesucristo, from every tribe and language and people and nation. de toda tribu, lengua, pueblo y nación, For all God's promises are in Christ, pues todas las promesas son en Cristo, because through him they and they alone porque por medio de Él estas promesas, are the true seed of Abraham. perdón, este pueblo es el verdadero o la verdadera simiente de Abraham. Amen. Amén. Oh, we have lots of time for questions, maybe? ¿Hay tiempo para preguntas? Andy. Aprovechando que está hablando respecto del judaísmo que ha cesado, no sé si tiene relevancia de hacer esa pregunta. El origen del judaísmo, ¿cómo le puedo explicar a esto? Porque me ha llamado la atención escuchar antes de que se haya dicho, digamos, que el judaísmo no ha sido parte de, digamos, no ha sido la religión del pueblo escogido, al menos desde los hebreos en el tiempo de Moisés. Entonces, sí me gustaría saber, digamos, cuál es entonces el origen del judaísmo. Del judaísmo actual. Sí, desde al menos desde ese entonces hasta hoy. Desde antes de la destrucción del templo hasta hoy. Exactamente. Que no es el mismo judaísmo. Dicen que eso es lo que yo quiero saber para confirmar que sí es cierto que dice que, digamos, que el judaísmo nunca fue parte del pueblo hebreo. Entonces, ¿cuál es el origen del judaísmo? Okay, so he's saying that some people say that Judaism, as practiced from the New Testament on until our days, was not part of the original Judaism that was instituted by God. Right. And so, where did that come from? Yeah, if you think that the Jews, like I used to think, follow the Old Testament, then Sí. you're totally deceived. Si ustedes piensan que los judíos estaban siguiendo el Antiguo Testamento, y yo solía pensar así, estamos muy equivocados. They follow the Babylonian Talmud, Ellos seguían el Talmud babilónico. and it's just a far worse situation than what Jesus encountered during his ministry. Y es una situación aún peor que la que Jesús vio durante su tiempo de ministerio en la tierra. When he called their religion nothing but the traditions and teachings of men. Cuando llamó a esa religión tradiciones y enseñanzas de hombres. And that's why the people were so impressed with Jesus. Y por eso el pueblo estaba impresionado con Jesús. Because he just didn't quote commentaries. Porque él no citaba comentarios, But he spoke as one having authority, we read. sino que hablaba como quien tiene autoridad, así lo presentan los evangelios. And not as the scribes of the law. Y no como los escribas de la ley. So, I just heard that
it takes them 7 years to recite the whole of the Babylonian Talmud. That's how big it is. He escuchado que para recitar todo el Talmud babilónico se toma 7 años, así de largo es. I don't know on how many sittings it takes. No sé cuántas veces se tienen que reunir para leerlo, pero lo hacen a lo largo de 7 días. But you can tell it's just rule upon rule, line upon line, having nothing really to do with the Bible. Pero son reglas tras reglas, línea tras línea, que no tienen nada que ver con la Biblia. But there is some connection somehow, Pero de alguna manera hay alguna conexión, just as there was in Jesus' day, during Jesus' ministry, regarding the Jews. así como en el tiempo de Jesús hubo cierta conexión con respecto a los judíos. But it's even further removed from the gospel than it ever was 2,000 years ago. Pero ahora está mucho más alejada del Evangelio que hace 2000 años. I have heard Christians being very effective asking a Jew to read Isaiah 53 and asking, who is the prophet talking about? He escuchado que muchos cristianos han sido muy efectivos preguntándoles o pidiéndoles a judíos que lean Isaías 53 y preguntándoles de quién habla o a quién se refiere Isaías 53. But you might even have to supply the Jewish person with a Bible. Pero es muy probable que para tener esa conversación incluso haya que darle al judío una Biblia, porque ni siquiera eso tiene. Yeah, there. 2 Thessalonians 4. Segunda de Tesalonicenses 4. 1 Thessalonians 4? 2 Thessalonians 4. 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. 2:4, sí. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Many people use this as part of the, like a prophecy of the Antichrist. Yeah, Muchos you're on utilizan- 2 Thessalonians 2, verse 4. Yeah. Okay, got it. Muchos utilizan este pasaje como una profecía del anticristo. Yes, that was supposed to be one of our topics. Ese se suponía que iba a ser uno de los temas que íbamos a tocar. Yeah. Just recently, not that long ago, Recientemente, no hace mucho tiempo, I've come to see through some insightful work of several different exegetes a través del trabajo de varios exegetas, de varios estudiosos, he encontrado this man that the apostle is speaking of to the Thessalonians que este hombre del que le habla Pablo a los tesalonicenses was a contemporary of that time. era alguien contemporáneo de ese tiempo. The understanding of here, again, just like Revelation, is misunderstood because of the first verse. De nuevo, este pasaje, al igual que Apocalipsis, es mal interpretado a partir del primer versículo. Well,